Hola mis hermanos, ¿cómo están ustedes? Una alegría poder saludarles nuevamente en este día domingo. Ya hemos avanzado al día domingo 12 de eh, abril, en que nuestro trabajo eclesiástico se reduce a nuestras casas y queremos igualmente seguir compartiendo la palabra del Señor. Hemos tenido devocionales, hemos tenido cultos familiares. Sin embargo, la palabra del Señor también queremos compartirla a través de la lección de la escuela dominical, como es habitual en cada día domingo. Así es que queremos juntamente con aquello invitarles también a cantar, a cantar, a orar. Vamos a disponernos con por lo menos unos dos himnos para poder, con letra y música, himnos de nuestro himnario, para que ustedes puedan también cantar al Señor. Así es que vamos a iniciarnos en este tiempo de compartir la palabra, con una oración. Padre, te damos gracias en este día por este tiempo que nos das de poder estudiar tu palabra, de poder buscar en ella, oh Dios, la verdad que tú quieres para nosotros y por sobre todas las cosas en un tiempo como este, en una fecha como esta, oh Dios, tan relevante para nosotros, tus hijos, no olvidarnos y reactualizarla y revivirla y para poder, oh Dios, traer a refrescar nuestra mente de lo que significó el sacrificio de nuestro Salvador Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo y gracias por mis hermanos que hacen el esfuerzo también de poder recepcionar esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos míos, vamos a ir rápidamente a el primer himno y luego nos iniciaremos inmediatamente con la lección de la escuela dominical. La hemos denominado Ha resucitado. Qué novedoso, ¿eh? Qué novedoso en relación a la fecha que estamos viviendo. Pero es así, es lo que tenemos que actualizar nosotros como hijos del Señor. Ha resucitado. Gloria a Dios porque ha resucitado.
El versículo clave es, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ve del lugar donde fue puesto el Señor. Se encuentra en Mateo 28, 6. El bosquejo de la lección es basado en el capítulo último de Mateo. La primera parte es un impresionante evento. Las mujeres llegan a la tumba. Mateo 28.1. La piedra removida, la guardia romana, cómo reacciona. Y en la parte 2 es la gran noticia, el notición, el mensaje del ángel. Mujeres, continúa con las mujeres que son obedientes. ¿A qué? Vamos a verlo. La tercera parte es el gran informe. Los guardias romanos informan a las autoridades judías de lo sucedido. Y el cuarto punto, junto con el segundo, es relevante. Ve y dile al mundo. Comienza con la autoridad soberana de Jesús. Luego vamos a conocer y a recordar la gran comisión para luego detenernos en la seguridad de su presencia. El relato está ahí, en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 1 al 6. Dice de la siguiente manera: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron, se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las buenas nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: ¡salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí uno de los de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Vamos con el impresionante evento. Dice el versículo 1 del capítulo 28, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Ellas, apasionadas por el Señor, no habiendo podido cumplir con la tarea que se habían empeñado en sepultar bien a su Señor,
es que volvieron ahora. Marcos nos dice que las mujeres compraron las especias al final de la jornada del día sábado. Esto es a partir de las 6 de la tarde, que era cuando para los judíos terminaba el día, más bien a la puesta del sol. Pero en realidad no lo llevaron a la tumba hasta la mañana siguiente. Pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Las mujeres llegaron con su tributo, a pesar de que los soldados que custodiaban la tumba les han impedido romper el sello, para poder entrar con sus especias y a cumplir con la tarea que ellas habían impuesto. Ellas han venido a completar el proceso de enterramiento que se hizo a toda prisa en la tarde del viernes antes del comienzo del sábado judío. El sábado judío, recordemos, comenzaba el día viernes a partir de las 6 de la tarde, cuando oscurecía o cuando se entraba el sol. Cuando las mujeres llegaron temprano en la mañana, Jesús ya había resucitado y salió de la tumba. ¿Cómo hizo para salir? Simple. Acaba de pasar a través de las paredes de la cueva, como lo hizo con las vendas y las puertas cerradas en otras ocasiones más adelante, cuando se reencontró también con sus discípulos. La piedra fue quitada y nadie estaba dentro de la tumba. En este impresionante evento, como dice la Escritura, y hubo un gran terremoto, pero un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. El Señor llamó la atención de ellos con un violento terremoto. Todo ocurre de repente. De pronto hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Todas las cosas que sucedieron en ese versículo sucedieron casi al mismo tiempo. La llegada de un ángel del Señor inició estas otras cosas. De repente hubo un terremoto violento, de repente se removió la piedra, de repente fueron ocurriendo muchas cosas. El ángel movió la piedra, pero la movió no para que saliera Jesús de la tumba, sino para que las mujeres, sus discípulos y los testigos posteriores, incluidos los soldados, pudieran ingresar a ella y ver que estaba vacía. El ángel quitó la piedra y se sentó sobre ella. Juan Marcos nos dice que fue un hombre joven. Lucas nos da la información adicional de que 2 hombres estaban allí con ropas deslumbrantes. Eran mensajeros enviados por Dios desde el cielo. Tengan en cuenta que los ángeles en el primer siglo no tenían alas. Los artistas le pusieron alas sobre ellos en los siglos posteriores, pero originalmente no los tenían, eran personas, eran símiles de personas, pero que tenían cualidades especiales. Marco dice que las mujeres se preguntaron, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, aunque era muy grande, y cuando entraron al sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga capa o de una larga ropa blanca, y se asustaron. Mateo describe la aparición del ángel como su aspecto, así como lo dice el versículo 3, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Fue una experiencia impactante. Los guardias romanos, dice la guardia romana,
en este impresionante evento, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron dormidos. Hoy se quedaron como muertos. Perdón. Temblaban de miedo al ver al ángel y se desmayaron y cayeron al suelo. Estaban paralizados. Sin embargo, viene la gran noticia. Y la gran noticia la entrega el ángel. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto. Esta era la noticia que no se esperaban estas mujeres, María Magdalena y sus amigas. No iban para eso estas mujeres. No iban para encontrarse con un Jesús resucitado. Ellas iban para seguir cumpliendo con el proceso del entierro de Jesucristo, de ese amigo al que habían seguido, de la que se habían de quien se habían transformado discípulos. Fue una tremenda sorpresa. Y para nosotros es un día de victoria. Y para nosotros es el día en que cambia nuestra situación del futuro donde pasaremos la eternidad. El Señor ha hecho todo lo indecible, el Padre ha hecho todo para que nosotros vayamos y empecemos a acercarnos a Él. Su última carta jugada para beneficio nuestro fue su Hijo Jesucristo. No está aquí. Dichosos nosotros que ya no estaba ahí. No fue como otros, no es como otros grandes hombres que ha habido en la humanidad, grandes pensadores, grandes filósofos, grandes hombres que moralmente han querido influir en la sociedad y en la humanidad, formadores y originadores de algunas religiones, pero que han muerto y están bien muertos. Sin embargo, nuestro Señor no se encuentra, no se encuentra. ¿Por qué buscáis a Jesús? Él no está aquí, pues ha resucitado, dijeron los ángeles. E inmediatamente los ángeles agregan: e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y va delante de vosotros a Galilea, allí lo veréis. Ya os lo he dicho. Jesús ha resucitado entre los muertos, ustedes lo verán en Galilea. El ángel repitió su mensaje para enfatizar: ha resucitado entre los muertos. Y no solo que Jesús va delante de vosotros a Galilea y le estará esperando allí. Pablo nos dice que Jesús se apareció a más de 500 en una ocasión. Y esto bien pudo haber sido también en Galilea. Las mujeres fueron obedientes. Sí, como nuestras hermanas. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las buenas nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, ellas tuvieron algo especial. Lo hicieron, precisamente como el ángel les dijo. Se fueron temblando de asombro. Tenían miedo, pero estaban muy felices. Imagínense ustedes por un momento las mujeres obedientes despegando en una carrera hacia para avisar a los discípulos que iban a tener la oportunidad de encontrarse con Jesús.
Es la misma carrera que tenemos hoy día nosotros. Es la misma carrera que nosotros emprendemos en el día de hoy para avisar a los demás de esta gran noticia, de que Jesús ha resucitado y de que Jesús ya no está más entre los muertos, sino que hoy está a la diestra del Padre. Y hay un gran informe. Hay un informe que Mateo nos relata en los versículos 11 al 15. Sin embargo, en los versículos anteriores, versículos 9 y 10, la Biblia nos dice, y aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Ese gran encuentro tenido debe haber sido impactante para María Magdalena y sus amigas. Debe haber sido tremendo el hecho de que ellas se encontraran con Jesús. Y fue tal su impacto que abrazaron sus piernas y sus pies y le adoraron. Es un buen ejercicio, arrodillarse ante el Señor. De repente Jesús se apareció a estas mujeres y se acercaron a Él. Ellas lo reconocieron sin ninguna dificultad. Llegaron hasta Él y abrazaron sus pies y en un acto de adoración. Estas mujeres habían sido de las últimas que se fueron de la cruz y fueron las primeras en la tumba y ahora son las primeras en ver a Jesús vivo. Y he aquí Jesús les salió al encuentro y las saludó y ellas acercándose las abrazaron. Estas mujeres lo adoraron, reconocieron en Jesús sus atributos divinos. Al abrazar sus pies simbólicamente reconocieron a Jesús como Rey y Divino. Dejó en claro que Él era más que un simple mortal. Cayeron a sus pies y lo abrazaron. Jesús aceptó la adoración. Estas mujeres demuestran su sumisión a su Señor resucitado en la forma en que los sujetos estaban acostumbrados a rendir obediencia a un rey soberano en aquellos lugares. El apóstol Pablo nos dice que un día vamos a hacer lo mismo, porque para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La cosa obvia que Mateo nos está diciendo es el hecho de que el cuerpo resucitado de Jesús era un cuerpo real. Esta es la cosa real y no una alucinación o una visión o una fantasía o un fantasma. Se podía sentir su cuerpo, era tan real como el de ellos. No era un espíritu o un fantasma. El Señor resucitado reforzó el mensaje del ángel de ir y decirles entonces. Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. La secuencia de eventos continúa. Estas mujeres habían dicho que Jesús estaba vivo y Jesús había confirmado la verdad de ellas por verle, oír y tocar y tocarlo por ellas mismas.
Ellas no tenían problemas para aceptar este hecho maravilloso. Jesús está vivo. Sabemos de la evidencia en los otros evangelios que las mujeres corrieron y encontraron a los discípulos. Sin embargo, los discípulos no respondieron positivamente en un primer momento a este mensaje. ¿Qué mensaje, qué informe entregaron los guardias romanos a las autoridades? El relato bíblico dice a partir del versículo 11, mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, y estando nosotros dormidos, y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. El cristianismo no tiene nada que ocultar. Es un libro abierto para ser leído por todos, al igual que la resurrección de los hechos. Las palabras de las autoridades que mienten se dijo simplemente. Los soldados estaban prontos como las mujeres. ¿Acaso vieron a Jesús vivo? ¿Sabían que estaba vivo? Algunos de la guardia fueron a los sumos sacerdotes. No sabemos qué pasó con los otros. Mateo explica la fuente de la mentira sobre los discípulos que roban el cuerpo de Jesús. Todo lo que se informó en un estilo de materia de hecho, de gran interés es el hecho de que los guardias informaron, todo eso ocurrió cuando el ángel vino a la tumba. A los líderes judíos se les dio un auténtico testimonio de testigos creíbles. Sí, testigos creíbles que ellos habían elegido, que estuvieran en ese lugar, que estuvieran en la tumba. Habían exigido a los guardias que deberían ser romanos, no descendientes de judíos. Habían exigido el sello de la tumba, los sacerdotes. Estos guardias testigos en la tumba dieron un testimonio de lo que vieron y experimentaron en la tumba. Ellos declararon la verdad de que el cuerpo de Jesús fue retirado sobrenaturalmente de la tumba. Cuando nosotros conseguimos informes de testigos y estos testigos muchas veces se ven obligados a decir cosas que no corresponden a la realidad, regularmente tenemos que aceptarlos o simplemente llegar a cuestionar y defender algunas causas que no son reales, que son mentiras. Los líderes religiosos tenían los datos exactos de la tumba vacía. Ellos sabían que algo extraordinario había sucedido. No había ningún cuerpo en el sepulcro. Si usted no puede tener el cuerpo, entonces su única alternativa fue pagar a los soldados con un soborno grande. Se les pagó una suma considerable de dinero. Fue importante. Pero el hecho es claro. El cuerpo no había
había sido robado. Los soldados romanos tuvieron que decir: estábamos durmiendo mientras estábamos de servicio como guardias en la tumba, y los discípulos de Jesús vinieron durante la noche y robaron su cuerpo. Debe haber habido una considerable cantidad de dinero que pasó ese día a las manos de los soldados romanos para que dijeran que dormían en el trabajo. Esta fue una grave ofensa militar que habría derribado al más pesado del pleno militar romano en ellos. Si estaban dormidos ellos, no podían saberlo, y si uno de ellos sabía, habría cometido un delito y habría sido sancionado severamente. El plan de las autoridades judías era más bien débil. Era simplemente sobornar a la guardia. Se les dio una suma considerable de dinero. Sus errores horrorosos los ha causado mucho más el de las 30 piezas de plata. ¿Cuánto tiempo cree usted que los guardias podían guardar silencio sobre lo que pasó? Los sumos sacerdotes estaban invitando a los soldados romanos veteranos a firmar su sentencia de muerte. Hubiera sido suicida decir que estaban dormidos en el trabajo. Nadie hubiera creído eso por un momento. Por supuesto, siempre hay aquellos que son crédulos al engaño. Los hechos son simples. La tumba estaba vacía y los testigos vieron y oyeron y tocaron a Jesús. El plan que se puso en marcha fue para evitar tal ocurrencia. Los líderes religiosos exigieron que los guardias se quedaran en la tumba. Los soldados certifican que el cuerpo estaba en la tumba cuando fue movida la piedra, y el sello de Pilato, el sello de cera caliente. No se puede negar que el cuerpo ya no estaba allí. Habían fracasado como guardias. Podría haber hablado de la aparición de los ángeles y lo que había sucedido realmente, pero ¿quién les creería si hubieran testificado acerca de ver los ángeles? A los soldados se les dice que si la mentira llegara a oídos de Pilato, que le pagarían también. Si este asunto se escucha ante el gobernador, nosotros le satisfaceremos y lo mantendremos alejado de problemas. Y si esto lo oye el gobernador, nosotros lo persuadiremos y os pondremos a salvo. Vamos a ganarle. El nosotros es enfático, lo vamos a arreglar con él. Hay un historiador cuyo nombre es Filo. Expresamente declara que Pilatos era conocido por aceptar sobornos. Esto también fue cierto del gobernador Félix. Por lo tanto, iba a ser fácil para los sacerdotes poder persuadir a Pilatos de aquella mentira. Pilato había sido manipulado y estaba en contra de estos líderes judíos y su decisión de crucificar a Jesús, en el fondo diciendo: vamos a pagarle lo que sea necesario. Los sobornos fluían en todas las direcciones. Ellos, los guardias, tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. No sabemos si Pilato tuvo también su parte de dinero o no. Hermanos, lo importante es esto. Ni los judíos, ni nadie más puede hacer revivir el cuerpo de Jesús. Ningún cuerpo puede y ni fue revivido nunca por nadie. Sin embargo, la tumba estaba vacía y lo sigue estando. La resurrección de Jesucristo, mis hermanos, prueba que el pecado ha sido castigado,
que el pago por nuestra redención ha sido pagado en su totalidad. El sepulcro está vacío porque Jesús se levantó triunfalmente. Y la cuarta parte dice: ve y dile al mundo. Jesús es autoridad soberana. Y el versículo 16 al versículo 18 nos dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Fíjese que el mensaje que había llevado a las mujeres ya había llegado a los oídos de los discípulos. Y entonces dice claramente el versículo 16: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Es decir, Jesús todavía, a pesar de haber muerto, y ahora que escucharon ellos que había resucitado, tenía autoridad sobre sus discípulos. Sí, ellos le obedecieron. Pero fíjese el versículo 17: cuando le vieron, le adoraron. Sí, hasta ahí todo bien, le adoraron. ¿Qué va a pasar cuando veamos a nuestro Señor nosotros? Él ha resucitado. Él está vivo. Él hoy está dichosamente ante el Padre en beneficio nuestro. Está intercediendo por nosotros. Abogado tenemos ante el Padre. Merece toda nuestra adoración. Es un día victorioso. Es un día de victoria. Nosotros no celebramos el domingo de resurrección, no. Nosotros celebramos y conmemoramos la resurrección de Jesús. Porque eso es lo que nos valida, eso es lo que nos da sentido, y eso es lo que da sentido a nuestra fe. Entonces hemos sido traspasados de muerte a vida, porque Jesús venció a la muerte. Entonces hoy día nosotros tenemos ya no asegurada una eternidad lejos de Dios, sino tenemos también la opción, si decidimos por Cristo, de una eternidad con Cristo Jesús. Sin embargo, aun cuando le estaban viendo, algunos dudaban. Jesús tiene autoridad. Mi Padre Celestial me ha dado toda autoridad. Habló como quien ya había entrado en el cielo. Jesús tiene autoridad absoluta sobre todas las criaturas que viven en el cielo y en la tierra. Él es soberano. Él tiene la autoridad de la más completa y posible de la voluntad soberana de Dios. Él tiene el poder y la autoridad absolutos. No hay limitaciones para Él. Tenemos que estar vestidos con su poder o vamos a fracasar miserablemente. Toda autoridad del cielo está detrás de esta comisión. Mateo comenzó su evangelio con la llegada del rey, del linaje del rey David, quien fue crucificado como rey de los judíos y ha resucitado de los muertos, y en su estado glorificado, aumentado, afirma sin reservas la autoridad suprema sobre el cielo y la tierra como Rey de la gloria. Ahora está en posesión en toda la plenitud del señorío sobre el universo entero. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y por último, la comisión. Este Jesús resucitado, que viene con mayor autoridad aún que la que ya tenía,
Agrega en el versículo 19 y 20, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Vaya a ser discípulos. Ese es el mandato principal de la fuerza imprescindible en esta frase. Los mandatos para bautizar y enseñar son medios para lograr este objetivo de discipulado. Vayan a ser discípulos, bautizar, enseñar, son imperativos. El trabajo de todos los discípulos es hacer discípulos en todas las naciones. El Evangelio es para todos, toda autoridad, todas las naciones, todos a los que he mandado siempre. En el Evangelio de Mateo, un discípulo es tanto un aprendiz y un seguidor de Jesús. El discípulo está siempre aprendiendo y pone en acción lo que ha aprendido del Maestro de Maestros. Se trata de compromiso de todo corazón al Señor Jesús. Él sigue aprendiendo y sigue hasta el día en que es tomado a casa para estar con Cristo en el cielo. La evangelización del mundo depende de nuestro ser obediente al mandato de Jesús, al igual que aquellas mujeres que lo vieron en la primera Pascua. La resurrección de Cristo fue la obra de Dios, uno y trino. El Padre lo resucitó de entre los muertos. El Hijo tomó de nuevo la vida que Él había establecido. Dios Padre nos adopta como su Hijo y heredero. El Hijo de Dios nos lava con su sangre y Dios, el Espíritu, habita en nosotros y nos santifica. Y finalmente, su gran promesa. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto no es una promesa, es una declaración de hecho. Yo estaré siempre, en todo momento. Él está con nosotros en todas las condiciones y situaciones. ¿Cuánto tiempo tenemos ante el reconocimiento de Él? Jesús tiene en cuenta el tiempo transcurrido desde su resurrección hasta el fin del mundo o fin de los tiempos. Él nunca nos dejará. El abandono que experimentó de Dios determina que nunca nos dejará. Jesús dijo, yo estoy con vosotros. Nada menos que el yo es enfático. Hay certeza, seguridad y tranquilidad en lo que dice. Usted tiene un gran compañero a través de su vida. Yo estoy con vosotros. Esté donde esté, Él está allí. Él estará con sus seguidores hasta el fin de los tiempos. Ningún hecho en la historia encuentra pruebas sólidas como la resurrección de Jesucristo. Los hombres no creen porque no quieren creer. Hay evidencia sólida de que Jesucristo resucitó de entre los muertos y está vivo hoy. La elección es nuestra, hermanos, porque en ninguno otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay elecciones sin consecuencias eternas. Jesucristo fue declarado ser el Hijo de Dios con poder por su resurrección de entre los muertos. Es el sello de la aceptación divina de su sacrificio por nuestros pecados. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La resurrección completó su obra de expiación y fue sellada con la aprobación divina. Se dice que el Padre ha aceptado el sacrificio perfecto del Hijo como un rescate completo y perfecto para todos los que toman su refugio en Cristo.
Una iglesia no misionera nunca tiene mucho de la presencia de Cristo. La obediencia a todos los mandatos del Rey es necesaria si queremos estar delante de Él, y son para disfrutar de su sonrisa y sus palabras. Buen y fiel siervo. Hermanos, el sepulcro está vacío porque Jesús se levantó triunfalmente. Gloria al Señor, porque podemos celebrar en un día como hoy, recordar en un día como hoy la resurrección de nuestro Salvador. Y eso cambió la postura nuestra respecto de nuestro futuro. Hoy día le creímos al Señor y eso cambia nuestro lugar definitivo en la eternidad. Que el Señor nos bendiga. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por bendecirnos con ella. Gracias por Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias porque Él murió por nosotros, sufrió por nosotros, entregó su verdad a nosotros, nos dio la tarea a nosotros, pero por sobre todas las cosas resucitó de los muertos venciendo al que tenía el dominio del imperio de la muerte, a Satanás. Le aplastó la cabeza. Esa promesa o aquello que se había dicho allá en el Génesis se cumple cuando nuestro Señor resucita. Gloria al Señor por ello. Gracias por bendecirnos con la victoria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar un segundo himno y estaremos concluyendo el estudio de hoy.